sustancia o varias sustancias cambian para formar nuevas sustancias, se llama... ¿Qué se llama? Reacción química. Reacción química. ¿No? Se llama reacción química. Esa es la respuesta, reacción química. Nada más. Por eso a ustedes les gustan las preguntas y hay que darles las respuestas. Ni siquiera porque tienen que revisar el examen, van al libro y dicen a ver cuál es la respuesta, ¿no? Eso es lo que realmente nos gusta. Las preguntas y también que las respuestas nos den. Porque primero que no sabemos, segundo que ni siquiera se han debido tomar la molestia de ir al libro y decir, a ver, veremos qué es. Al proceso de una sustancia o varias sustancias cambian para formar nuevas sustancias. Se llama reacción química. Quien ha respondido tiene 5 puntos ahí. Pregunta número 2. La fuerza de atracción que mantiene juntas a los átomos de elementos dentro de una molécula se llama fuerza intramolecular. ¿Ve? Fuerzas intramoleculares. Pregunta número 3. La medida de la cantidad de materia se llama... Mol. Perdón. Mol. Tienes que habilitar tu cámara, Laura, si quieres responder. No, la medida de la cantidad de materia se llama medida de la cantidad de materia. El mol es la cantidad de una sustancia, no es la medida. ¿Sería unidades de masa atómica? Masa, no, unidades de masa atómica, no. Medida de la cantidad de materia. Se llama masa, pues. Cuando digo un mol de calcio, medida de la cantidad, 1000 gramos de calcio, y cuando bueno, en este caso, 40 es porque nos hemos medido, pues. Cuando digo Adolfo tiene 70 kilogramos, ¿dónde se ha subido Adolfo para tener esa medida? Una balanza. Una balanza. Se ha subido a una balanza y está midiendo su cantidad de materia. Y la balanza tiene una respuesta, el número 70. Ese es. ¿Ve? La medida de la cantidad de materia se llama masa. Esas son las 3 preguntas teóricas. Ahí sí es que hemos respondido las 3. Ahí tenemos prácticamente 15 puntos. ¿No es así? 15 puntos. Un minutito, espérenme. Cuatro, para el compuesto nitrobenceno. Para el compuesto nitrobenceno. Vamos a hacer ahora el problema 4. ¿No? Para el compuesto nitrobenceno, calcular, dice inciso A. Tengo acá Naira Rodríguez es. Naira. Sí, ingeniera. ¿Rodríguez es su apellido? Sí, ingeniera. Laura. Sí, ingeniera. Laura Fernanda, ¿cómo es su nombre y apellido? Laura Fernanda son mis nombres. Laura Fernanda. Apellido, hijo. Paredes Marca. Paredes. Adolfo, apellido. Yuko Mendoza.
Ariel Coca, apellido. Ariel Coca Hurtado. Hurtado. Lucas, apellido. Tolaba, ingeniera. Tolaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos 5 estudiantes. Ahora voy a compartir para que vean cómo deberíamos haber resuelto. Ya lo resolví anoche con el grupo. Lo hago con ustedes, ya lo tenemos resuelto para no tardar mucho. Era el mismo, el problema 4 era el mismo, sin embargo, los valores estaban cambiados o algunas cosas que cambié. Tienen que copiar bien para ver dónde se han equivocado también en el examen. Así van a igualar, o sea, van a comparar y van a decir aquí me había equivocado, ya no me van a decir licenciada de dónde sale esto, cómo sale esto, sino van a ver su cuadernito y van a ver su examen y ahí tienen que comparar dónde se han equivocado, qué han hecho. El examen es 1 por 1. Sí, ingeniero. Listo. Ingeniero. Entonces, ¿qué dice el primer problema? Para el compuesto está el nitrobenceno, es este, carbono 6, hidrógeno 5, nitrógeno, oxígeno 2. Calcular, este problema vale 20 puntos. Cada inciso vale 5, 5 por 4, 20. Entonces, si alguien ha hecho el inciso A, tiene 5. Si hay ninguno más, tiene solamente 5. Así es. Entonces, acá ustedes le van a poner, dice, inciso A, gramos de oxígeno. Ya ves, no es igual. Gramos de oxígeno en 300 gramos de nitrobenceno. Entonces vamos a cambiar al elemento. Nos están preguntando gramos de oxígeno en 300 gramos. Empezamos a resolver. 300 gramos. Luego que aplicamos el concepto de masa molar porque tenemos que llevar a moles y decimos 123 gramos de nitrobenceno están en benceno. Aquí está la masa. La masa es la medida de la cantidad de materia. Esto. Como conozco el nitrobenceno, no es que mido el nitrobenceno, sino sumo sus masas molares, me sale 123 y está en 1 mol de nitrobenceno. Por línea de división, 1 mol de nitrobenceno contiene, ¿qué me está pidiendo? Gramos de oxígeno. Ya no son 6 moles, sino, ¿cuánto sería? ¿Cuántos moles sería? 5 moles de hidrógeno. ¿Qué me está pidiendo Julian? Adolfo, no, me está pidiendo gramos de oxígeno en 300 gramos de nitrobenceno. Perdón. 2 moles de oxígeno, ingeniero. 2 moles de oxígeno están presentes en 1 mol de nitrobenceno, ¿no? En 1 mol de nitrobenceno, fíjense, en un mol de nitrobenceno tiene 6 moles de carbono, tiene 5 moles de hidrógeno, tiene 1 mol de nitrógeno, tiene 2 moles de oxígeno. Me están pidiendo los gramos de oxígeno en 300 gramos de nitrobenceno. Por lo tanto, es porque solamente puedo decir en moles. 1 mol de nitrobenceno tiene 6 moles de carbono, no puedo decir 6 gramos de carbono, no, es en moles, ¿no es así? Entonces, como me están pidiendo gramos de oxígeno, tengo que llegar a gramos de oxígeno. 1 mol de nitrobenceno tiene 2 moles de oxígeno. Estoy en moles de oxígeno, por línea de división, ahora acá cambiamos, en vez de carbono ponemos moles de oxígeno. 1 mol de oxígeno tiene, ahora sí tengo que hacer, 1 mol de oxígeno tiene, ¿qué vamos a poner acá? 16 gramos de oxígeno. ¿Listo? Es el inciso A, así tenían que haber resuelto y por favor calculen y me dicen el resultado. Ustedes mismos tienen que saber el resultado. 78.049.
68 78, ingeniero. a 78, coma, 0,49 gramos. ya, 0,49 gramos de oxígeno. Ese es el resultado para todos. Así tiene que estar en su examen. Ustedes preguntan si han hecho así, o no, o sea, no preguntan, sino si por ahí han modificado algo. Yo siempre les he dicho, solamente es aplicar conceptos en la resolución de estos problemas, y es lo que hacemos. Este es el concepto de masa molar. Este no es concepto, es simplemente las cantidades en moles que tiene un mol de nitrobenceno, y este es concepto de masa molar. Un mol de oxígeno contiene número de Avogadro, habíamos dicho eso. El procedimiento es este, es así como tienen que resolver, es así como tenían que haber resuelto. No hay otro procedimiento en factor de conversión. Por lo tanto, ¿quién no ha hecho así? Lo siento mucho. Disculpe, ingeniera. Dígame. Yo puse un mol de oxígeno sobre un mol a 32 gramos de oxígeno puse. ¿Por qué? Porque es oxígeno gaseoso, es O2. No es, aquí no es oxígeno gaseoso. No, ¿Dónde está oxígeno no, gaseoso acá? No, yo le puse, no, en esa parte, un mol de oxígeno sobre un, no. Aquí está el 2, hijo. No, ahí yo Aquí puse está. 1. No, pues mal, porque aquí dice 2. Y puse 32 gramos. No, oxígeno. mal está. Ya. ¿Dónde hay? A ver, ¿dónde hay aquí 32 moles? Aquí un mol de... Aquí me está diciendo que tiene 2 moles. Aquí ya está el 2. Sí, pero lo puse ahí un mol y le puse 32 de oxígeno. No, está mal. Ahí. Está mal. Esta es la forma como se resuelve. ¿No ve? Esta es la forma. Aquí, nuevamente estoy repitiendo. Un mol de nitrobenceno tiene 6 moles de carbono. Tiene 5 moles de hidrógeno. Tiene 1 mol de nitrógeno. Tiene 2 moles de oxígeno. Si no, le va a salir mal todo. En esta vez le va a salir bien por casualidad. Pero me salió el resultado. No le estoy diciendo que no le va a salir el resultado, pero esto es concepto, hijo. Esto no puede ser 2. Así, a ver, vuelvo a decirle. Sí, esto tendría bien, que ser así. Eso tendría que ser para que usted ponga aquí 32. Y en esto no voy a discutir, este es oxígeno gaseoso. Pero aquí no está como gas, hijo. ¿O está como gas? Sí, sí. Gracias, ingeniera, por... ¿No ve? Esa es la aclaración. Sí, entonces, ahora sí, ¿no? Así cuando está como gas, pero no se olviden que no es oxígeno gaseoso, es átomo de elemento. Por eso es mol. Entonces aquí sería 16. Eso le digo, 2 por 16, ya está ahí el 32 que usted me dice. Porque aquí ya está indicando que tiene 2 moles. Y acá es concepto, es uno solo. ¿Estamos? Por eso esas aclaraciones hay que hacerlas, chicos. Ahí está, como le estoy hablando con el estudiante. Y él está reconociendo que evidentemente se ha equivocado acá. Esa es la cosa. Entonces ya no podemos volvernos a equivocar después. Cuando es oxígeno gaseoso, yo acepto que aquí pongan 32 gramos, pero acá también tienen que poner oxígeno gaseoso. Esa es acá también tenemos que poner oxígeno gaseoso. Si no, no ponemos. Listo. Ingeniero, Ahora, me consulta. Dime, hijo. En la parte de un mol de nitrobenceno, yo puse 123,100. Sí, o sea, No hay 123, problema, con decimales. Ajá, y el resultado... Sí, no hay problema, está bien, más bien de usted está bien. Yo estoy haciendo carbono 12, hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16. Usted ha hecho con los valores de la tabla periódica y más bien de usted está bien. Aquí debería ser coma algo. Está bien, pero el resultado le va a salir 78, no creo que le haya salido otra cosa. parecido, ingeniero, o sea... ¿Cuánto le sale?
tabla, yo hago así que directamente, pero cuando tengo que hacer en un examen, yo también manejo la tabla directamente, chicos. Como docente, cuando tengo que hacer un examen, cuando estoy haciendo un posgrado, manejo la tabla. No hago así carbono 12, no. Hago carbono, comas, o 0, 11, lo que está en la tabla periódica. Porque esa es la forma como debemos trabajar. Y debería haber hecho lo mismo con ustedes, ¿ya? No se preocupen si hay decimales. Eso yo, si esto han hecho así, y aquí le sale, digamos, 77, como dice el compañero, está bien, porque para mí esto está bien. Esto, el procedimiento está bien. Y esto ya va a salir 77, 78, dependiendo cómo ustedes han manejado. Listo. Inciso B, que dice el inciso B, átomos de carbono en 4.0 gramos de nitrobenceno. Ahora me están pidiendo los átomos, tiene que ver con el número de Avogadro, ¿no? 3 puntos, ¿cuánto dice? 4.0. Entonces aquí cambiamos y decimos, ¿átomos de qué? De carbono me están pidiendo, átomos de carbono. El mismo procedimiento, 123, algo de nitrobenceno, 1 mol de nitrobenceno. En 1 mol de nitrobenceno tenemos 6 moles de carbono. 1 mol de carbono, acá tendría que ser, le he puesto el número, ser 6,022. No pongo, chicos, porque se me va, se me desfase. Entonces pongan ustedes. Por 10, fíjense, se me va a ir para abajo. Ah, parece que no. Por 10 a la 23. Ya se me ha... Vamos a recoger un poquito acá esto. Un poco más, ¿no? Pero ya no me entra acá átomos. Ustedes tienen que poner acá 6.022 átomos de... ¿Ya? ¿Está bien? El procedimiento está bien, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, fíjense qué cosas se me cancelan. Gramos de nitrobenceno con gramos de nitrobenceno. Mol de nitrobenceno con mol de nitrobenceno. Mol de oxígeno con mol de oxígeno. Así diga aquí 2 moles, aquí moles se van. Lo mismo acá. Gramos de nitrobenceno con gramos de nitrobenceno. 1 mol del nitrobenceno con 1 mol de nitrobenceno. Moles de carbono con mol de carbono. Vamos a separar este. ¿Listo? Y finalmente el resultado es este. No, no es este. Acá el resultado me tienen que decir. 1,17 por 10 a la 23 átomos de carbono. 1,17 por 10 a la 23 átomos de carbono. Átomos de carbono. Ahí está. 1,17 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ese es el resultado. Y alguien si tiene otro resultado dice, no, Lisen, está mal, si es que se ha equivocado el compañerito. No creo. Listo. El inciso C. ¿Qué dice? Está bien el resultado. Ya, el inciso C, ¿qué dice? Carbono por cada átomo de nitrógeno. Átomos de carbono por cada átomo de nitrógeno. Entonces aquí es un átomo de, más bien tenemos que llegar ahora a átomos de carbono. Por cada átomo de nitrógeno. Listo. Estamos empezando un átomo de nitrógeno. Acá viene entonces, fíjense, 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Lo mismo, ¿no? De nitrógeno. Entonces, como quiera que es largo, chicos, voy a hacer esto. Ahí. Y voy a borrar esto acá. En su cuadernito ustedes copien. 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno está o contiene, ahora decimos contiene en 1 mol de nitrógeno. Cuando decimos masa molar, es tiene. Cuando decimos número cuadro, contiene. Entonces, 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno contiene 1 mol de nitrógeno. Listo. Ahora, fíjense, esto es inverso ahora, ¿no? Acá tenemos que poner cuántos moles de nitrógeno tiene. 1 mol de nitrógeno. 1 mol. Chicos, esto voy a borrar. Nitrógeno está presente Ya. según...
Entonces acá vamos a poner un mol de nitrógeno. Está en un mol de nitrobenceno, ¿está bien? Un mol de nitrógeno está presente en un mol de nitrógeno. Aquí está, en un mol de nitrobenceno. Y un mol de nitrobenceno contiene, ahora aquí cambiamos. ¿Qué ponemos acá? Me están pidiendo átomos de carbono por cada átomo de nitrógeno. ¿Qué ponemos ahí? ¿Y átomos de carbono? ¿Perdón? 6 moles. 6 moles de Exactamente. carbono. 6 moles. 6 moles de nitrógeno, ¿no? O perdón, de carbono. Ahí está, porque me están pidiendo átomos de carbono. Ahí está. Entonces, un mol de nitrógeno, 6 moles de nitrógeno. Y finalmente, un mol de carbono contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ahí está. Mi respuesta acá es átomos de carbono. Lo siento, pues no puede entrar el joven. ¿Quién será que está queriendo entrar? No puede entrar. A ver si logra. Ya no. Tarde, señorita, ya no puede entrar. ¿No? Ahí está. Entonces, 6.022. Fíjense ustedes. 6.022 con 6.022. Cancelamos ese valor. Átomo de nitrógeno con átomo de nitrógeno. Mol de nitrógeno, mol de nitrógeno. Mol de nitrobenceno, mol de nitrobenceno. Mols de carbono, y me quedo con átomos de carbono. Ahí está. Esto les he dicho varias veces. Van a tener mucho cuidado. Cuidado que me estén poniendo así. Les había dicho, ¿no? Cuidado que me estén poniendo así. No vale. Así no vale. Mucho cuidado. Porque nunca les he enseñado una equivalencia. Un mol de nitrógeno equivale a 6 moles de carbono. Jamás. O un mol de nitrógeno está en 6 moles de carbono. No les he enseñado. Les he dicho siempre. Un mol de nitrógeno está presente en un mol de nitrobenceno. No importa que acá se repita, les he dicho. Y finalmente, en un mol de nitrobenceno está 6 moles de carbono y un mol de carbono contiene, esto es concepto, esto es concepto, esto es, no es concepto, sino cantidad de moles de átomo o de átomos de elementos que tiene en un mol. ¿Cuántos? 6, 5, 1, 2, así. Esa es la forma como tenían que haber resuelto esto. Si han resuelto como les he mostrado así, borrado esto, eso sí está mal. Así me digan, he sacado de internet, me tendrían que demostrar que esa relación realmente está bien, es coherente, no es coherente. ¿Cuánto sale el resultado? 6 átomos de 5.8. carbono. 6 átomos. ¿No? Ay, mire, estoy borrando acá. Listo. Ya. Solamente sale, claro, si cancelamos esto con esto y después todo es 1, entonces aquí solamente tengo 6, entonces me quedaría 6 átomos de carbono. Ese es. 6 átomos de carbono por cada un átomo de nitrógeno. Ese es. Y finalmente el inciso D dice gramos de hidrógeno por cada gramo de oxígeno. El procedimiento es el mismo. 1 gramo de oxígeno. Entonces aquí es oxígeno. Acá ya no es 12, sino acá es 16 o 15 y pico gramos de oxígeno. Está en mol de oxígeno, ¿no? Ahora, acá ya no son 6, sino acá son 2. 2 están en un mol de nitrobenceno. En un mol de nitrobenceno hay 5 moles de hidrógeno. Está bien eso, ¿no? 5 moles de hidrógeno. Y un mol de hidrógeno tiene 1.008.
Ese es el problema número 4. Los 4 incisos, se han hecho los 4, tienen 20 puntos. Si se han equivocado en 2, tienen 10 puntos. Si solamente han hecho un inciso, tienen 5 puntos. Ese es, ¿ya? O sea, para cada inciso he dado 5 puntos. Y eso está bien porque si no, muchos de ustedes, si no doy puntos, muchos de ustedes terminan teniendo 0, chicos, en el examen. Listo. Ahora tenemos el problema 5. El problema 5, un minutito, espérenme, ya lo tenemos resuelto, entonces, para no tardar mucho, vamos a... Se analiza, yo les había dicho, este tipo de problemas siempre hay que tener cuidado y hay que practicarlos. Por supuesto que si no practican, con seguridad que no lo van a hacer. No es haciendo una vez, haciendo 3, haciendo como 100 veces. Quien ha resuelto varios problemas podría tener, yo les digo, podrían tener la opción de hacer. Después, voy a subir esto así, chicos. Listo, ahí está. Dice, se analiza una sustancia orgánica que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Lo que tendría que haber hecho, lógicamente, acá tendría que haber anotado. Este había valido para nosotros, esto lo vamos a borrar, había valido para nosotros. Yo la verdad no entiendo por qué me tocan a esta hora queriendo ingresar. ¿Qué nos pasa? No entiendo qué nos pasa. Lo primero que hubiese anotado acá es decir, mi compuesto estaba formado por carbono, dice, estaba formado por hidrógeno, estaba formado por oxígeno, estaba formado por nitrógeno. ¿Qué más? Y azufre, dice. Y por azufre. 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos. ¿No? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Debo calcular los gramos de carbono, los gramos de hidrógeno, los gramos de oxígeno, los gramos de nitrógeno y los gramos de azufre. Acá lo que tengo que saber es que los gramos de oxígeno voy a calcular por diferencia. Eso es lo que tengo que saber. ¿No es así? Y eso lo hemos dicho, lo hemos recalcado. Entonces, al quemar 1.186 gramos de la misma, me está hablando de la sustancia orgánica. Entonces pongo acá 1.186 gramos de sustancia. Dice, se forman, habíamos quemado esta cantidad inicial de la sustancia orgánica. Al quemar con oxígeno esa cantidad de sustancia, se había formado 1,992 gramos de CO2, 1,992 gramos de CO2. Y dice 0,476 gramos de agua. Hasta ahí entiendo perfectamente, ahí está, así tomo los datos. Entonces, un poco me quedo ahí, digo, de acá voy a calcular los gramos de carbono, de acá voy a calcular los gramos de hidrógeno. Y empiezo operando un poco. Me he quedado aquí leyendo el problema. Hasta ahí he entendido bien. Y tengo que ahí calcular gramos de carbono y gramos de hidrógeno. Hasta ahí está bien. Entonces empiezo la operación y digo 1.992 gramos de dióxido de carbono. Lo voy a traer más aquí, que ya está cancelado. Voy a aplicar la masa molar otra vez. Voy a aplicar la cantidad de moles que tiene un compuesto otra vez y otra vez la masa molar. Entonces decimos, 44 gramos de CO2 están en un mol o tiene un mol de CO2. Eso ya sabemos perfectamente. Ese es concepto de masa molar. Y vuelvo a insistir con los conceptos, chicos. Por un mol de CO2 tiene un mol de carbono
mecánico ya es. De tanto hacer ya no me olvido. Un mol de CO2 tiene, un mol de carbono tiene 2 moles de oxígeno. No me interesa el oxígeno, me interesa el carbono. Y finalmente, chicos, un mol de carbono tiene 12,01 gramos de carbono. Listo, ya estoy en gramos de carbono y ahí lo dejo. Todavía, y si quiero calculo ya, pues. Si soy metódico, agarro y calculo 0,543 gramos de carbono. Hasta 2 veces hago el cálculo para no equivocar. Ahora me voy con los gramos de agua. De acá tengo que sacar hidrógeno. 0,476 gramos de agua. $18 gramos de agua, un mol de agua. O sea, 18 gramos de agua están en un mol de agua. Nuevamente, masa molar. Nuevamente. Un mol de agua tiene 2 moles de hidrógeno. Y finalmente, un mol de hidrógeno tiene 1,008 gramos de hidrógeno. Este es de la tabla periódica, este valor. Ahí tienen los gramos de hidrógeno. Ya tengo gramos de carbono, gramos de hidrógeno. Necesito los gramos de nitrógeno y de azufre. Y me voy a la parte del enunciado del problema. Me quedé acá y digo, oxidando el azufre combinado a ácido sulfúrico y precipitando con una sal de bario 0,635 gramos de sustancia, es decir, de esta misma sustancia, de 1,186 gramos de la misma, 0,635 gramos de sustancia, dan lugar a 0,943 gramos de sulfato de bario. No tengo de dónde más sacar el azufre. Aquí lo veo al azufre, aquí está este. Entonces, de acá tengo que sacar el azufre, chicos. No me interesa el oxígeno, no me interesa el bario, me interesa el azufre. Entonces, de acá es de donde tengo que sacar. De 0,943 gramos de sulfato de bario. ¿Me han entendido? Entonces, hasta ahí leo. Oxidando el azufre combinado a ácido sulfúrico y precipitando, precipitado es la fase sólida que se forma, precipitando con una sal de bario. ¿Sí he precipitado con una sal de bario? Por supuesto, pues. Pero, ¿qué cantidad de oxidado y he precipitado? 0,635. He agarrado de 1,186 gramos de la misma sustancia, o sea, de la sustancia orgánica, he tomado 0,635 gramos de esa sustancia orgánica y me han dado lugar a la formación de 0,943 gramos de sulfato de bario. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es decir, habíamos dicho de la misma sustancia, 1,186 gramos de sustancia por aquí me está diciendo 0,943 gramos, dice. Perdón, no es 0,900. 0,635 gramos de sustancia. Digo, 0,635 gramos de sustancia dan lugar a 0,943 gramos de sulfato de bario. ¿Listo? Y de ahí ya continúo. Voy a calcular la masa del sulfato de bario para un mol de sulfato de bario. 233,32 gramos de sulfato de bario tiene un mol de sulfato de bario. Acá, queridos alumnos, es concepto de masa molar. Acá es un breve análisis de lo que me está diciendo acá. 0,635 gramos de la misma sustancia habían dado lugar a 0,943 gramos de sulfato de bario. Eso es. Esa es la parte que ustedes no logran comprender. Y yo les he explicado y les he dicho otra sustancia, pero de la misma. Otra sustancia, pero de la misma. Con ustedes yo he hecho, está registrado en mi cuaderno. Y he dicho a los alumnos yo no hago esto con el grupo 4 porque no he hecho el problema. No les he dicho a ellos lo que a ustedes les he enseñado. Yo siempre voy a poner en el problema en el examen lo que les enseño, no lo que no les enseño.
Y si ustedes se fijan su libro, su cuaderno de práctica, si es que son ordenados, ahí lo tienen. Listo. 233,32 gramos de sulfato de bario tiene pues un mol de sulfato de bario, concepto de masa molar. Luego, un mol de sulfato de bario tiene un mol de azufre, aquí está, un hito tiene. Tiene un mol de bario y tiene 4 moles de oxígeno. Me interesa el azufre aquí, un mol de azufre. Y finalmente, un mol de azufre, 32 gramos de azufre. El resultado, jóvenes y señoritas, es 0,241 gramos de azufre, porque gramos de sustancia con gramos de sustancia. Gramos de sulfato de bario con gramos de sulfato de bario. Mol de sulfato de bario con mol de sulfato de bario. Un mol de azufre con un mol de azufre. Esa es la forma como se va resolviendo este tipo de problemas. Metódico, coherentes, todo. Con pertinencia inclusive. Ahí está. Listo, hasta ahí tengo gramos de carbono, gramos de hidrógeno, gramos de azufre. Okay, gramos de azufre. ¿Qué más me falta? Nitrógeno. Entonces, para el nitrógeno ahora leemos. ¿Hasta dónde hemos leído? Hasta acá. Hasta 0,943 gramos de sulfato de bario. Por tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, el nitrógeno pasa a amoníaco. Vean ustedes lo que dice. Oxidando el azufre, aquí me está diciendo, combinado con ácido sulfúrico y precipitándolo con una sal de bario, 0,635 gramos de sustancia dan lugar a 0,943 gramos de sulfato de bario. Esto es lo que me interesa a mí. Esto, pero también me dice que está saliendo de aquí. Y aquí lo mismo, por tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, el nitrógeno, acá me está diciendo, pasa a amoníaco. Seguramente acá cuando me dice el nitrógeno se trata del nitrógeno gaseoso, pues, y dice pasa a amoníaco, pero ya no me interesa eso, ¿no? Entonces dice, igual que acá dice, 3,832 gramos de compuesto orgánico, de este mismo, sustancia compuesto es lo mismo, dan lugar, dice, a 0,415 gramos de amoníaco, lo que me está diciendo, pasa a amoníaco. Ahora queremos saber la cantidad. Entonces, 3,832 gramos de compuesto orgánico dan lugar a 0,415 gramos de amoníaco. Listo, ahí tengo para sacar el nitrógeno de acá. Entonces, la masa molecular de la sustancia es aproximadamente 159. Determine la fórmula molecular de esta sustancia. Acá no hay inciso A, no hay inciso B. Todos, quien ha resuelto el problema tiene 30 puntos. Entonces, de acá, de estos datos, de este y de este, voy a calcular más del inicial, voy a calcular los gramos de nitrógeno. ¿Cómo hacemos? Lo mismo que acá. Listo. Lo mismo que acá. Decimos, fíjense, siempre iniciamos de la cantidad inicial de gramos de sustancia. 1,186 gramos de sustancia por sí o sí, les digo, tenemos que considerar estos gramos de sustancia o de compuesto orgánico en el denominador, porque gramos de sustancia con gramos de compuesto o sustancia se tiene que ir. 3,832 gramos de sustancia, dice, dan lugar a 0,415 gramos de amoníaco. Aquí está, pues, dan lugar. 3,832 gramos del compuesto orgánico dan lugar a estos gramos de amoníaco. Pero si yo no voy a colocar primero esto, ¿con cuál cancelamos estos gramos de sustancia? Entonces, tenemos nomás que partir de la cantidad inicial. Línea de división. Y acá tiene que venir 3,832 gramos de sustancia, dan 0,415 gramos de amoníaco. Acá ya tenemos algo que nos dice que debemos aplicar la masa molar. Por línea de división, acá viene ahora, esa es otra, viene la masa molar. 17 gramos de amoníaco, un mol de amoníaco. Y luego, en un mol de amoníaco hay un mol de nitrógeno. Y finalmente, un mol de nitrógeno tiene 14 gramos de nitrógeno. Listo. Y hemos hecho lo que más adelante hemos venido haciendo. El procedimiento en todos los casos es el mismo.
el mismo, no hay por dónde perderse. Y nos dan 0,115 gramos de nitrógeno. Tenemos los gramos de nitrógeno, entonces vamos a volver. Tenemos gramos de carbono, tenemos gramos de hidrógeno, tenemos gramos de azufre, tenemos gramos de nitrógeno y ahora calculamos los gramos de oxígeno. Eso es por diferencia y siempre les he dicho. ¿De dónde? De la cantidad inicial 1.186 sumados los 4 gramos de los elementos, 0,543 gramos de carbono más 0,0, uy, aquí está mal creo, ahí está bien. 0,0533 gramos de hidrógeno más 0,241 gramos de azufre más 0,115 gramos de nitrógeno. Sumamos todo esto y ya estamos de los gramos de la sustancia inicial, de la cantidad 1.186 gramos de sustancia inicial. Y ya estamos, por diferencia. ¿Cuántos gramos nos sale? 0,243 gramos de oxígeno. Eso nos sale. Vamos a ponerle aquí un espacio, le vamos a quitar. Aquí le quitaremos otro espacio para que así no se nos baje. Listo. Ahí, ¿no? Esto es diferencia, chicos. Tal vez aquí ponerle más. Aquí ponerle quitarle un espacio para que entre. Esto quiero para que se vea el menos. Es por diferencia, ahí está. Y aquí más le voy a poner menos. Listo, ahí está, ¿no? Entonces, son los gramos de oxígeno. Ya tenemos los gramos de cada elemento, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Todos los tenemos. Una vez que tenemos los gramos de cada elemento, aplicamos los pasos que habíamos dicho, el procedimiento. Convertir de gramos de cada elemento a moles de cada elemento. Si son decimales, dividir entre el menor de todos ellos. Si persisten, multiplicar por un número entero. Entonces, convertimos a moles todos los gramos de elementos. Número de moles del carbono. 0,543 gramos de carbono, nuevamente por línea de división, denominador. 12,01 gramos de carbono, un mol de carbono. Estamos convirtiendo a moles. Para el hidrógeno lo mismo, 1,008 gramos en un mol, con el dato que tenemos. Para el azufre lo mismo, 0,241 gramos de azufre, 32,066 gramos de azufre, un mol de azufre. Vean ustedes, aquí prácticamente yo he tratado de utilizar, chicos, los valores de para no equivocarme, porque es un problema bastante largo. Luego, para el nitrógeno, número de moles. Esta N quiere decir número de moles. Número de moles de carbono, número de moles de hidrógeno, número de moles de azufre, número de moles de nitrógeno y número de moles de oxígeno. Número de moles de nitrógeno, 0,105 gramos de nitrógeno, 14 gramos de nitrógeno, un mol de nitrógeno. Finalmente, 0,243 gramos de oxígeno, es este que estamos calculando acá. 15,99 gramos de oxígeno, un mol de oxígeno. Ahí tenemos los resultados. Ahí tenemos los resultados. Y me fijo. Menos 2, menos 2, menos 3, este es más pequeño, menos 3, este es más pequeño y este es igual que estos dos. Estos que son menos 2 son mayores que son a los que tienen menos 3. Eso me fijo. ¿No? 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 son números más grandes que 10 a la menos 3, que 10 a la menos 3. Entonces me fijo entre los dos, prácticamente cuál es el menor. En realidad los dos son menores. Es 7,51, 7,5. Igual puedo echar aquí 7,5. Entonces divido entre cualquiera de estos dos a todos ellos. Y fíjense, 7,51 por 10 a la menos 3. 7,51 por 10 a la menos 3. Y así. Ahora dividimos. Ustedes van a verificar. 4,52 por 10 a la menos 2 dividido entre 7,51 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale? $6,02.
6. 6,02. Entonces nos quedamos con 6, ¿no es así? Después de la coma es 0. Nos quedamos con 6. Después del 6 es 0. Entonces nos quedamos con 6. Eso hemos dicho. ¿Cuánto es el segundo valor? Ustedes calculan. 7.03. 7,03. Entonces nos quedamos con 7. Ya no copiamos el 0,3. Eso también saben. Los dos es 1, 1. Y por favor hacen el último para verificar. $2,0. En todos los casos me sale, excepción de estos dos, después de la coma 0, 0, 0. Entonces nos quedamos con los valores grandes, o sea, enteros. Listo. Carbono 6, hidrógeno 7, azufre 1, nitrógeno 1 y oxígeno 2. Y me voy a la fórmula empírica. Fórmula empírica, carbono 6, hidrógeno 7, azufre 1, nitrógeno 1, oxígeno 2. No importa el orden, así está. Y finalmente me dice, la masa molecular de la sustancia es aproximadamente 159. Determine la fórmula molecular de esta sustancia. Entonces, la masa molar aproximada había sido, ¿qué necesito? Ya tengo la fórmula empírica, ahora necesitamos calcular el valor de tita. Va a ser igual a la masa molar aproximada sobre la masa molar de la fórmula empírica. Inmediatamente establecido la fórmula empírica, he calculado mu, que es la masa molar, es 157. Entonces, 157 sobre 159, ¿cómo es la cosa? Perdón, 159 sobre 157. Me sale 1. ¿No es así? Me debe salir 1.0 y algo. Sí, ingeniera. ¿Listo? Ahí tienen, chicos. Ahí tienes resuelto el problema. La fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. Esa es la respuesta. Esta era la respuesta. Carbono 6, hidrógeno 7, azufre 1, nitrógeno 1, oxígeno 1. Así deberían haber resuelto, Adolfo. ¿En qué se equivocó? No, yo la verdad me puse nervioso a la hora de analizar, ingeniero. Después estaba todo bien. Solo Esta me faltaba. parte. Yo creo Sí. que hasta acá han resuelto. Por lo menos estos dos han resuelto. Sí, ingeniero, esos dos los resolví, pero estaba Pero esto manejando ya en no otra han hoja. resuelto. Pero en este caso yo les he dado dos problemas hemos hecho en el aula. Les he dicho, tengan cuidado. Y les he dicho otra cantidad, pero de lo mismo. Otra cantidad, pero de lo mismo, les he dicho así. ¿Vale? Sí, ingeniera. Como le dije, no le he analizado muy bien el problema. No le he leído 2 veces y con eso he tratado de resolver para matar tiempo. Pero ¿Es ni modo. esto? ¿Quién ha resuelto ese problema? Nadie. Igual lo mismo, ingeniero, en la parte de azufre bario, ay, se me fue el nombre, ácido bárico. Bueno, tienen que En tener lo mucho que, cuidado. Lo que pasa es que les falta práctica. La práctica, chicos, es muy importante. Si no tienen práctica, no van a hacer, pues. Pero si practican, van a hacer. Entonces, acá había que practicar. Y esto, chicos, la determinación de la fórmula empírica o de la molecular, lo vamos a hacer en el capítulo 4, lo vamos a hacer en el capítulo 5,
En el capítulo 6 no. Pero en esos dos capítulos vamos a seguir haciendo, inclusive en el capítulo 6 podemos hacer determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Entonces hay que seguir practicando. Listo, Está es bien. el problema 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay. El problema 6. El problema 6. Vamos a ver. El problema 6, acá está. Problema 6 es estequiometría. ¿Qué dice el problema 6? El magnesio metálico y el oxígeno reaccionan. Dice, el magnesio metálico y el oxígeno, acá sí tenemos que hablar de oxígeno gaseoso. No hay el solito, ¿sí? Este no hay, chicos. Este no hay. Así no hay. Siempre cuando un metal va a reaccionar con el oxígeno, es el oxígeno del aire. Fíjense, el hierro expuesto al aire. El hierro va a reaccionar no va a reaccionar con el nitrógeno, va a reaccionar con el oxígeno del aire, se va a oxidar. Y ustedes como civiles están viendo en las construcciones gran cantidad de hierro ahí cubierto con toldos. ¿Por qué? Para que no se oxide, pues, porque el oxígeno del aire le va a atacar al hierro. Es igual como si pusiéramos magnesio más oxígeno del aire produciendo óxido de magnesio. Y dice, para formar óxido de magnesio. Tenían que haber hecho esta ecuación. Facilito, porque les está diciendo, el magnesio metálico y el oxígeno reaccionan. Entonces, estos son los reactivos. Para formar producto, óxido de magnesio, que es un sólido blanco. Si se hacen reaccionar 35.5 y 27 gramos de oxígeno, 35.5 gramos de magnesio, lo voy a hacer más pequeño, 35.5 gramos de magnesio y 27,0 gramos de oxígeno. Aquí, como son cantidades, dos cantidades determinadas, tengo que pensar en reactivo limitante. ¿Ve? Reactivo limitante. Por lo tanto, fíjense ustedes, en un problema de estos ha entrado las 4 relaciones. Aquí está masa-mol o mol-masa. Aquí está masa-masa, reactivo limitante y rendimiento. En realidad ha entrado todo. Para cada uno de los reactivos, de las cantidades de reactivos determinadas, tengo que calcular qué cantidad de producto se ha producido, se ha formado. 35 puntos, o sea, según la ecuación química igualada, lo vamos a poner en 14, ahí está. Según la ecuación química igualada, 2 magnesio, 2 oxígeno, 2 magnesio, 2 oxígeno. Dice, 2 moles de magnesio producen 2 moles de óxido de magnesio. 1 mol de oxígeno gaseoso produce 2 moles de oxígeno gaseoso. Esas son las relaciones estequiométricas. Y de ahí tengo que llevar a factor de conversión. Vamos a hacer para el primer reactivo. 35,5 gramos de magnesio, masa molar, 24 gramos de magnesio, 1 mol de magnesio. Relación estequiométrica. 2 moles de magnesio producen 2 moles de óxido de magnesio. Por lo tanto, era 1,48 moles de óxido de magnesio que produce el primer reactivo. Ahora me voy al segundo reactivo. 27,0 gramos de oxígeno por línea de división 32. Aquí sí acepto lo que me decía el compañero. Estoy hablando de oxígeno gaseoso. Por lo tanto, tengo 32 gramos de oxígeno gaseoso. Es 1 mol de oxígeno gaseoso, pero es de oxígeno gaseoso. 1 mol de oxígeno gaseoso, 1 mol de oxígeno gaseoso produce 2 moles de producto óxido de magnesio. Y saco el resultado. Y ahora me fijo,
¿Cuál de estos dos, este o este, ha producido menor producto? ¿Quién me dice? El magnesio, ingeniera. El magnesio. El magnesio. Por lo tanto, el magnesio es el reactivo limitante y el oxígeno gaseoso es el reactivo en exceso, de hecho, por defecto. Entonces, mi respuesta ahí dice, ahí me pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Y yo pongo, inciso A, reactivo limitante magnesio. Ahí tienen. Vamos a corregir esto. Magnesio con S. Listo. Una vez que he determinado el reactivo limitante, ahora todos los cálculos es a partir del reactivo limitante. Por lo tanto, el inciso B me dice, ¿cuántos gramos de qué reactivo sobrarán? No puede ser, pues, de mi reactivo limitante. Me está diciendo de mi reactivo en exceso. Si está en exceso, es que ha sobrado algo. ¿No ve? Porque como reactivo limitante definimos, es el reactivo que se consume primero en una reacción química. Por lo tanto, este es en exceso. De este es el que va a sobrar. Lo único que yo sé es que entran a reaccionar 27,0 gramos. ¿Cuánto ha sobrado? No sé, porque no sé cuánto ha reaccionado. Eso es lo que tengo que calcular. Quiero saber cuánto había reaccionado de 27,02 que había entrado, cuánto ha reaccionado. Por ahí ha reaccionado 26, 24, 25. Eso es lo que tengo que calcular. Y eso tengo que calcular a partir del reactivo limitante. Entonces calculamos a partir del reactivo limitante. 35,5 gramos de magnesio, 24 gramos de magnesio, 1 mol de magnesio. Por línea de división, 2 moles de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno. Y 1 mol de oxígeno gaseoso tiene 32 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Cuánto había reaccionado? 23,66 gramos de oxígeno, lo que reaccionó. Había entrado a reaccionar 27,0 gramos y había reaccionado 23,66 y lo que ha quedado después al concluir la reacción es 27,0 gramos menos lo que ha reaccionado, 3,4 gramos de oxígeno es lo que ha quedado del reactivo en exceso al terminar la reacción. Esta es la respuesta B. Esta es la respuesta B. La respuesta C me dice, ¿cuál es el rendimiento teórico de óxido de magnesio? Ya sé que este es el reactivo limitante, ¿no? Aquí, de acá puedo ya directamente calcular el rendimiento. Estos moles lo llevo a gramos, si quiero. Pero si no, vuelvo a empezar del reactivo limitante. El procedimiento hasta acá es el mismo, chicos. Fíjense, todito esto es lo mismo que esto. Hasta acá, todo esto es lo mismo. Entonces, podía yo directamente esto llevar a gramos y ese es el rendimiento teórico, la cantidad de producto que se está formando. Podían haber hecho así o podían haber hecho así a partir del reactivo limitante. Lo mismo, 24 gramos de magnesio, 1 mol de magnesio. 2 moles de magnesio, 2 moles de producto se han formado. Y llevo a gramos, 1 mol de óxido de magnesio, 40 gramos de óxido de magnesio. ¿Está bien eso? Por favor, verifíquemelo. ¿Está bien 40? ¿Magnesio cuánto tiene? Está bien, ingeniero. ¿Está bien? Entonces 40 gramos. Listo. Entonces el rendimiento teórico es 59,16 gramos de óxido de magnesio. Y el último inciso me dice, si se obtienen 59,1 es el rendimiento real y este es el rendimiento teórico. Gramos de óxido de magnesio, ¿cuál es el rendimiento porcentual? Me tengo que acordar. Porcentaje de rendimiento
es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100, ¿no? Entonces, el rendimiento real es lo que me está diciendo aquí en el enunciado, 59.1 gramos. Y el rendimiento teórico he calculado a partir del reactivo limitante, es 59.16. Por lo tanto, 59.1 dividido entre 59.16 gramos multiplicado por 100, el rendimiento había sido del 99.89%, casi 100%. El inciso D, el resultado es 99.89%. Ese era el problema, chicos, el problema número 6. Y finalmente el problema 7. Ahí está el problema 7, mucho más sencillito todavía. ¿Cuántas moléculas de sulfuro de hidrógeno habrá en 22.4 litros de sulfuro de hidrógeno medidos a 273 grados centígrados y 4,0 atmósferas? Valía 10 puntos esto. Si tengo volumen, tenemos temperatura, tenemos presión, estoy en la ecuación de estado. Presión, volumen igual a número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura absoluta o Kelvin. Tengo presión, 4 atmósferas, tenemos volumen, 22.4 litros, no tenemos número de moles, tenemos la constante R y tenemos temperatura absoluta, 273 más 273, 546. Despejo número de moles, porque a partir de los moles voy a calcular las moléculas, es número de Avogadro, me están pidiendo moléculas. Los digo, la presión 4.0 atmósferas por el volumen 22.4 litros, esto que multiplica pasa a dividir, 0.082 atmósferas litros sobre mol grados Kelvin por la temperatura absoluta, 546 grados Kelvin. Atmósfera con atmósfera se cancela, litro con litro se cancela, mol no se cancela, grados Kelvin con grados Kelvin. Y me queda, fíjense, 2,0 moles de sulfuro de hidrógeno. Este es para los gases y el sulfuro de hidrógeno es un gas, ahí está. Entonces, a partir de ahí, esto lo voy a bajar. Vamos a bajar este problema, listo. A partir de esto, yo voy a calcular las moléculas y simplemente digo 2.0 moles de sulfuro de hidrógeno moles de sulfuro de hidrógeno, 1 mol de sulfuro de hidrógeno, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Moles de sulfuro de hidrógeno con moles y me quedan 1.20 por 10 a la 24 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Ese era todo el examen. ¿Ya han copiado? Pueden copiar.